de Chile, un mejor país con más derecho y dignidad para poder vivir. Mauricio Daza. Bienvenidos a Polar Comunicaciones a través de todas sus plataformas, radio, televisión e internet. Estamos en Diálogos Constituyentes, como cada día martes, junto a ustedes desde Punta Arenas para la región de Magallanes, Chile y el mundo. Estamos en vivo hasta ahora de la noche, 21 horas con 7 minutos, y nos acompaña como cada día martes, ya lo señalaba, a partir de este horario y dentro de la próxima hora, junto al abogado Mauricio Daza, candidato a constituyente por la lista Regionalismo Ciudadano Independiente. Mauricio, buenas noches, gusto de estar compartiendo este espacio contigo, la primera vez de estar en estas instancias, por lo menos en vivo a través de los medios de comunicación. No, absolutamente. Bueno, vamos a hacer una edición especial. La verdad que Diálogos Constituyentes lo que hemos hecho precisamente es dialogar con distintos actores del ámbito nacional, del ámbito regional, acerca de los temas de futuro, los temas que van a estar siendo debatidos en una nueva constitución. Sin embargo, creemos que la contingencia se impone y en esta oportunidad hemos cambiado y vamos a hacer un programa en vivo y en directo donde vamos a conversar acerca de noticias que son importantes. Yo creo que muchas veces estos temas que aparecen como tan generales, tan globales, respecto a una constitución, también se tienen que analizar a partir de lo concreto, ¿no? Lo que se está viviendo hoy día en nuestra región. Y lo que se está viviendo hoy día en nuestra región son varios temas que tienen un alto impacto. Yo creo que uno de los que más impacto han causado precisamente es el retroceso a fase 1 que tenemos respecto de la situación sanitaria. Y esto la verdad que es una situación que es bastante traumática, porque la verdad que ya se había avanzado durante un largo tiempo, ya se estuvo en cuarentena, hubo cuarentenas que alcanzaron los 3 meses prácticamente, y la verdad es que nosotros pensamos que ya habíamos superado esta situación. Sin embargo, ahora nos encontramos con este balde de agua fría, y la verdad es que obviamente existe una conmoción. Uno puede ver y observar, ¿no?, los supermercados llenos, las estaciones de servicio, todo lo que involucra el provisionarse para este periodo. Y la verdad que en ese sentido uno constata que estamos frente a una expresión más del centralismo. ¿Y por qué estamos frente a esta expresión del centralismo? Básicamente porque acá se están tomando decisiones las cuales no tienen una conexión con lo que es la realidad regional, porque hay que señalar que un componente muy importante de contagios precisamente se han dado muy focalizadamente, ¿no? Se han dado en emplazamientos pesqueros, en lugares bien específicos, y además a eso hay que agregar que también existen embarcaciones que, según se ha informado por lo demás, corresponderían casi al 10% de los contagios. Entonces, no es claro que la autoridad haya considerado en el nivel central esta realidad, ¿no?, para los efectos de llevarnos finalmente a fase 1 casi a toda la región, porque hay que recordar que los principales centros poblados de Magallanes, estamos hablando de Punta Arenas, de Puerto Natales, de Porvenir, bueno, ahora van a empezar a vivir una cuarentena a partir de este día jueves. Entonces, insisto, yo creo que esta realidad, esta situación bastante traumática y preocupante, ¿no?, para la comunidad, es una expresión más del centralismo, porque, insisto, acá no se ha considerado aspectos que son bien singulares, bien particulares acerca de lo que ha sido la evolución de la pandemia en Magallanes. Y además uno observa también otras cosas, ¿no?, que por ejemplo en ciertas comunas de los grandes centros urbanos a nivel nacional, región metropolitana, quinta región, Concepción, pero básicamente región metropolitana en esta oportunidad, se levantaron muchas de estas medidas de restricción, y esto a puertas de una festividad que genera una alta actividad comercial en estos grandes centros urbanos, especialmente en aquellas comunas que fueron desconfinadas, ¿no?, donde están los grandes centros comerciales, los malls, y esto a pesar que ya personas del Colegio Médico señalaban que la verdad es que los números no daban para poder sacar de cuarentena las comunas donde se encuentran ubicados los grandes centros comerciales a nivel nacional. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el criterio?, ¿no? O sea, acá efectivamente existe un criterio sanitario, y cuando hay un criterio sanitario se da cuenta de la realidad concreta de todas nuestras regiones, de todos sus territorios, de todas las comunidades,
Porque no sé, a mí no me cuadra que ponte tú, Puerto Natales esté peor que Lo Barnechea, que Vitacura, ¿no? Que Providencia. O sea, hay algo que no cuadra. Y te insisto, yo creo que ver el detalle de la realidad regional es lo que falta. ¿Y esto por qué? Porque lamentablemente, a partir de lo que es la Constitución vigente, el Estado se estructura de una forma centralista. O sea, las grandes decisiones se adoptan por el gobierno central. Y la verdad que las autoridades regionales pasan a ser simples títeres o figuritas, ¿no? O sea, es poco el peso que tiene un intendente, ¿no? O un gobierno regional. Y es poco el peso que tiene para los efectos de repente de decir, ¿sabe qué? La decisión que usted, presidente, que usted, ministro, está tomando es una mala decisión. Porque de hecho, si tú tienes un intendente o una autoridad regional que molesta mucho, bueno, todos sabemos cuál es el destino de esa autoridad. O sea, probablemente no le va a llegar un lindo sobre azul y lo van a cambiar por alguien que sea obviamente más dócil, más funcional. Entonces no hay una verdadera representación de la región, ¿no? Sino simplemente, y es lo que es finalmente, el representante frente al Poder Ejecutivo, que concentra toda esta facultad del Presidente de la República, los ministros, ¿no? El representante de ese poder en la región, pero no hay un intercambio, ¿no? O sea, no hay una representatividad que también imponga, ¿no? Y señale cuáles son los intereses de las regiones y que muchas veces se confrontan, ¿no? Con estas decisiones que se adoptan a nivel nacional. Absolutamente. De hecho, una de las razones, digamos, que generó bastante rechazo aquí en la región ha sido un poco lo que planteabas al principio, al saberse que efectivamente venía un aumento lento pero sostenido, que llegó incluso a las 2 cifras de positividad, pero estaba focalizado en algunos sectores productivos, principalmente plantas pesqueras y eventualmente en unos buques que está aquí a la gira en la ciudad. Entonces, como que uno señala, y una vez más, decir, el centralismo toma decisiones en base a los números duros, digamos, números fríos. Y dicho eso, en que la ocupación de camas críticas, que hoy día está prácticamente al 100% aquí en Punta Arenas, en el Hospital Clínico de Magallanes, también es loable, o sea, es importante decir que prácticamente el 60-70% fue producto que se produjeron traslados de pacientes desde el norte del país a la región de Magallanes, al Hospital Clínico, tal cual como efectivamente en un estado unitario como Chile, cuando hubo mayor demanda aquí en la región, salieron pacientes hacia el norte del país. Sin perjuicio, y a lo que quiero apuntar es que una vez más no se toma en consideración las características especiales de un territorio aislado. Es como pretender llevar a pacientes a Isla de Pascua, a Juan Fernández, a Chiloé, donde es mucho más complejo porque los equipos médicos ya están exigidos. Cuando se produce, por ejemplo, eventualmente un rebrote o un brote, la capacidad médica de respuesta es mucho menor a la que existe en la conectividad entre Puerto Montt y Arica, donde hay conectividad terrestre, por ejemplo, o hay más urbes o zonas más pobladas que tienen mayor capacidad médica, como en el caso de Magallanes, cuya única capacidad médica está concentrada en el Hospital Clínico de Punta Arenas. Entonces, llevándolo al punto de lo que estamos a 2 semanas, donde se tiene que escribir o reescribir la Constitución Política de la República, donde Mauricio estás poniendo tu nombre a disposición de la ciudadanía para que con la legitimidad del voto te puedan elegir. Ahí es donde uno dice, bueno, aquellos que señalan y hacen la caricatura de que no se va a cambiar todo desde la Constitución, ojo, acá estamos haciendo un ejemplo concreto, tangible de lo que significa cómo desde la Constitución se establece que Chile, siendo un Estado unitario, debe tener efectiva regionalización y descentralización. Y ahí tú planteabas un tema de sacar un poco la concentración de poder que tiene hoy día el presidente de la República, que es a través de los ministerios, la subsecretaría, y llegamos al punto que tú señalabas. ¿Qué impacto tiene la opinión del Ceremi en Magallanes, que como hemos reconocido en otras instancias a través de los Facebook Live, ha hecho una excelente gestión? Yo creo que no está en discusión aquello, pero también se reconocen las limitantes que tiene respecto a la jefatura y a la jerarquía que existe en nuestro país al momento de tomar decisiones, en cómo los representantes del presidente también dicen, oiga, presidente, en Magallanes es distinto, mire el impacto que va a tener en la economía, mire el impacto que va a tener en la ciudadanía.
Hoy día nosotros fuimos testigos, Mauricio, de cómo están los supermercados, las farmacias. Entonces también se transformaron en focos de contactos estrechos prácticamente. Entonces yo creo que podemos construir desde la Constitución la influencia desde las regiones para ser incidente en esa redacción tan importante, Mauricio. Bueno, claramente, porque muchas personas dicen, bueno, pero ¿para qué sirve este tema de la Constitución? ¿Por qué este señor Daza viene ahora a prometernos algo que nos han prometido durante los últimos 30 años? Los últimos 30 años nos han dicho, necesitamos regionalizar, necesitamos descentralizar, ¿no? Es algo urgente. Y ha existido decenas de personas que han dicho exactamente lo mismo, entonces mucha gente dice, bueno, pero al final no pasa nada. ¿Por qué le vamos a creer al señor Daza ahora, después de 30 años? Bueno, el tema es el siguiente. La organización del Estado se establece en la Constitución. Y en la Constitución es donde se define cuál es el poder que tiene el presidente, cuál es el poder que tiene el gobierno central y cuál es el poder que tienen las regiones. Ahora, ¿por qué eso no se ha podido cambiar? Bueno, básicamente porque la Constitución que tenemos fue una Constitución que fue impuesta, ¿no?, a sangre y fuego en la dictadura, pero después, a partir de la década de los 90, el sistema que se establecía en la Constitución fue profundizado por los partidos de la Concertación y de la derecha, que llegaron a un pacto finalmente. Por eso es que yo siempre digo, mire, ¿sabe qué? Acá hay mucha gente que se llena la boca, pero son de partidos políticos. Los mismos partidos políticos que son responsables de esto, ahora llevan candidatos que prometen cambiarlo todo. Pero son creíbles, y ojo, no solamente son los candidatos que pertenecen a un partido político, ojo, muchos de ellos ocultan, ¿no?, lo que es su afiliación política. O sea, muchos de ellos son dirigentes, hay un dirigente de la Democracia Cristiana, ¿no?, que, oye, yo no le veo en ninguna parte el logo de la Democracia Cristiana, que además ha asesorado históricamente a la senadora Gocha. La senadora Gocha la tienen ahí con un cajón ahí fondeada en el último lugar del cajón. Claro, porque ocultan finalmente lo que son, ¿no?, que son finalmente operadores políticos. Y también, ojo, hay muchos independientes que finalmente van en listas de partidos, pero que son lo mismo. Acá lo que hay que cambiar es este sistema. Ahora, volviendo al primer asunto, ¿por qué ahora sí y antes no? Porque antes se establecía en la Constitución un conjunto de cerrojos, de candados gigantes que impedían que en la práctica la Constitución se pudiera cambiar. Era imposible, era una actividad que estaba hecha para que no fuera posible. Ahora, ¿qué es lo que cambió? Bueno, básicamente producto del movimiento ciudadano que no es patrimonio de nadie. A mí me da mucha risa cuando de repente veo candidatos que dicen, nosotros somos el espíritu de octubre. Oye, pero ¿qué? ¿Ustedes vieron alguna bandera el 18 de octubre de algún movimiento social, de alguna agrupación gremial? Nada. Esto no derivó de un llamado de las agrupaciones gremiales a una movilización ahí, ocurrió esto. Esto derivó de un movimiento ciudadano que no puede ser apropiado por nadie. Este es un movimiento que le pertenece a toda la ciudadanía y sobre todo a la ciudadanía independiente. Eso es bien importante. Bueno, dicho eso, el tema es que a partir de lo que ocurrió ahí, ¿qué es lo que pasó? Finalmente se generó una crisis donde, digamos, los representantes de los partidos políticos que están en el Congreso apretaron un botón de pánico. Y el botón de pánico, como veían que el movimiento social venía fuerte, bueno, apretaron el botón de pánico y dijeron, ¿sabe qué? Para desmovilizar a la sociedad lo que vamos a hacer es ofrecer una nueva constitución para Chile. Y ahí se abrió una ventana. Ojo, es una ventana, no es una puerta grande. Es una ventana para hacer los cambios. Ahora, claro, uno podrá quedarse con el tema que es muy difícil, que qué sé yo. No es tan difícil, depende de la ciudadanía. Depende de ustedes, de lo que ustedes hagan el próximo 15 y 16 de mayo. Que se levanten y voten. Y voten por candidatos que estén comprometidos con los cambios que requiere Chile y que además sean independientes, pero independientes de verdad, ¿no? Bueno, en ese contexto entonces se abre la posibilidad por primera vez en la historia de Chile de escribir una nueva constitución. Y esto, fíjate, mucha gente no lo entiende, Claudio, porque la verdad es que yo hablando con muchas personas durante esta campaña, me dicen, oye, pero a ver, ¿de qué se trata esta cuestión de constituyente? O sea, dicen, oye, pero vamos a elegir gobernadores, alcaldes, como que fuera toda una misma cosa. Claro. Y la verdad que no es lo mismo.
Absolutamente. Se señalaba por ahí al principio cuando se estaba hablando desde el plebiscito. A ver, uno puede poner un punto de inicio. En el punto de inicio quiero llegar a hace 3 años atrás, hacía la caricatura cuando se hablaba de nueva constitución. Yo creo, no le quiero rendir homenaje ni mucho menos, pero en cada intervención en el Senado de la República que terminaba el senador Navarro, no más AFP, nueva constitución, y no a y dicen, creo que no, Patagonia sin represa. Y Patagonia sin represa. Entonces, y uno se reía, porque decía, y nueva constitución ahora. Y la verdad que venía la caricatura, ¿cómo? La nueva constitución. Y bastó que efectivamente se organizara la ciudadanía. Algunos le tienen como urticaria la palabra pueblo, pero en definitiva el pueblo se organiza, los estudiantes, esta nueva generación. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Yo recuerdo en alguna oportunidad estar conversando con jóvenes que uno le hablaba efectivamente de la dictadura, le hablaba de Pinochet, le hablaba del 70, al 73 y todo aquello, y ellos te hablan así como de la historia. Entonces de repente dicen, oye, ¿sabes que no? Yo en esa época, no sé, 2010, oye, ¿sabes que yo tengo 20 años? Y yo nací en el 90, nací en democracia. O sea, la generación hoy día, en el 2021, estamos hablando de generaciones que tienen 30 años. O sea, hoy día ya son papás, no son como uno que nació en la época del 70, 80, 78 o inicio de los 80, que vivió su niñez, por ejemplo, en dictadura y con el temor natural de, no, ¿sabes qué? Ten cuidado, porque esto, porque aquí, porque allá, que es un poco lo que te va formando como ciudadano. Los jóvenes que nacieron a partir del 90, que son nuestros hijos, mayoritariamente hoy día arriba de 18, 19, 20 años, esta generación dice, oye, sí se puede cambiar, pues. O sea, si no reclamamos, si no nos organizamos, no, esto no va a cambiar. Y eso fue lo que sucedió con la Revolución Pingüina, que avanzó en cambiar la ley orgánica constitucional de educación, la famosa LOCE, se cambió por los movimientos de los jóvenes estudiantes, de los pingüinos. Cuando se hizo el tema y se planteó la gratuidad en la educación universitaria, por lo menos al 60-70% de la ciudadanía, también fueron movimientos estudiantiles. Finalmente todo esto se ha empujado desde la sociedad, desde la gente, no desde los partidos políticos, no desde organizaciones X. Es donde tú, yo, quienes nos están viendo a esta hora, dicen, oye, ¿sabes qué? Pensamos lo mismo, creemos igual. Y de ahí uno empieza a asociarse, por llamarlo de alguna manera, y en definitiva va canalizando toda esta visión, que en definitiva fue lo que ocurrió en octubre del 2019, donde los estudiantes dicen, oye, otra vez no suben el metro, oye, ¿sabes qué? Esto hay que evadirlo, parte de las evasiones, y de repente llega y dice, oiga, ¿sabe qué? El tema de las pensiones, y se juntaron las generaciones, y así surgió, oiga, en Santiago la marcha, no nos olvidemos de la marcha del 25 de octubre, fue multitudinaria, en las regiones, aquí en Magallanes. Entonces se produjo todo este movimiento social que deriva en el plebiscito. No hay que olvidarlo, deriva en el plebiscito, y en un plebiscito donde el 80% de los que participaron dijeron, escribamos de nuevo la Constitución. Tenemos que cambiar las reglas del juego. Cuando dice, queremos mejores pensiones, inconstitucional. Queremos mejorar el salario mínimo, inconstitucional. Queremos que las riquezas chilenas queden en Chile, inconstitucional. Y dice, bueno, el problema es la Constitución. Bueno, escribámosla de nuevo. Y ahora decimos a lo más importante. ¿Quiénes van a escribir esa Constitución que Chile demandó en el movimiento social a partir del 2019? Algunos han hecho la caricatura, que fue estallido delictual, que no fue un estallido social. Pónganle el nombre que quiera. El 80% dijo, escribamos la nueva Constitución. Pasado, firmado. La pregunta es ahora, ¿a cómo vamos a elegir 155 constituyentes, de los cuales 17 están reservados para el pueblo originario y los otros corresponden elegirlo según cada región? Y nuestra región tiene que elegir a 3, que tienen que llegar a representar a quienes lo van a elegir. Y es ahí donde, Mauricio, no sé si ahora o dentro de un minuto más, hay que ahondar y quiero hacer también otro análisis sin explayarme más respecto a que hay que ser súper claro y tener la claridad suficiente e informarse a quién vamos a elegir para que lleguen a sentarse a escribir la Constitución y qué intereses van a ir a defender al momento de participar en esa importante instancia. Bueno, obviamente, a ver, acá el tema, mira, esto es igual que cuando uno tiene una enfermedad grave. Nuestra democracia, si es que puede ser denominada democracia, tiene una enfermedad grave. Ahora, el punto es, si tú tienes una enfermedad grave, ¿tú te vas a ir a operar con un gaffiter? Yo creo que no.
Yo creo que la gente se va a ir a operar con el mejor cirujano que exista, pero no basta con que sea bueno el cirujano. Es importante que el cirujano esté comprometido con la salud de uno, de la persona que se va a operar. Entonces, acá hay que señalar de que este es un cargo que es absolutamente distinto al ser diputado, senador, gobernador, alcalde, concejal. Porque en estos otros cargos, la verdad es que las personas que pueden acceder a través de las urnas a ejercer estos cargos tienen 8 años, 4 años para poder de alguna manera entrar en un rodaje, ¿no? Y poder de alguna manera adaptarse, ¿no? Tener un tiempo de 6 meses, 1 año para poder saber y conocer el trabajo. Acá, las personas que van a ser elegidas para la Convención Constitucional son personas que van a tener que redactar una nueva Constitución en 1 año. No son 4, no son 6, no, es 1 año. Entonces tú comprenderás de que para esto tú tienes que saber de qué se trata una Constitución de partida. Tienes que tener alguna noción, ¿no? de qué es lo que vas a hacer. No hay espacio a dudas, no hay espacio a aprendizajes. No, hay que entrar a saber derechamente qué es lo que hay que hacer. Y no solamente qué es lo que hay que hacer, sino cómo hacerlo. Y respecto al qué, lo importante es no solamente que haya una persona que tenga todas las competencias del conocimiento, porque uno podría tener esas competencias y conocimiento, pero utilizarlas ¿para qué? Para que todo quede igual. Es necesario, además, que existan compromisos con esos cambios. Y yo creo que eso es lo que las personas tienen que considerar. Acá no hay espacio a errores, no hay espacio a aprendizaje, no hay espacio a simulacro, no. Acá, desde el minuto 1, hay que entrar con una agenda además que involucre algo bien concreto, por lo menos lo que yo propongo. Mayor justicia social y que también exista mayor autonomía para Magallanes. Y esa autonomía se puede obtener precisamente en la Constitución, porque es ahí donde se organiza el Estado. Es ahí donde se establece cuánto poder tiene el presidente, cuánto poder tienen las regiones. Es ahí finalmente donde se define la forma en que se diseñan las políticas públicas y se implementan. Por ejemplo, el tema de las políticas sanitarias en una situación de emergencia. Pues. Si acá, de verdad, en serio, a alguien representativo de la región de Magallanes le preguntaron antes de aplicar la cuarentena, alguna autoridad de las que toman la decisión tuvieron que tomar en cuenta alguna información, opinión que haya nacido de la región de Magallanes para estos efectos. Y no me hablen de el intendente, la intendenta, no me hablen del Ceremi, que puede ser una gran persona, pero no me hablen de ellos, porque finalmente ellos son personas que están ahí por mera voluntad del poder central. Entonces, si gritan mucho, si molestan mucho, bueno, para afuera, pues lo cambio por otro. Siempre va a estar, digamos, la persona dispuesta, ¿no?, a tomar estos cargos. Entonces, ese es el tema, y esta es la mejor demostración de por qué tenemos que avanzar en esta mayor autonomía. El momento histórico para hacerlo es hoy, es el proceso constituyente. Por eso que yo les invito a todos para que se movilicen y vayamos todos a votar este 15 y 16 de mayo. Y bueno, eso es lo relevante. Ahora, en el próximo bloque vamos a hablar, para que tomen atención y nos acompañen, de algo súper importante, que bueno, Claudio, hemos escuchado a muchas personas y hemos atendido muchas preguntas que existen en relación a el tercer retiro. Ajá. Y sobre todo el tema de renta vitalicia, que también es un tema concreto que tiene incidencia en el debate constituyente. Y eso lo vamos a ver en el próximo bloque. Así es, nos vamos a una pausa, nos separamos un par de minutos y ya estamos de vuelta en Diálogo Constituyente desde Polar Comunicaciones. Para poder vivir, Mauricio Daza, constituyente, por Magallanes y su gente con respeto y equidad. Juntos haremos de Chile